Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos. Qué hermoso poder reunirnos nuevamente a través de este medio para poder bendecir al Señor, alabar su nombre, poder reunir nuestras voces para cantar, para orar y también poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo están, queridos hermanos? Contentos porque un día más podemos estar en la casa del Señor, un día más nos podemos reunir para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios que nos permite estar aquí para poder transmitir nuestra reunión y así todos juntos gozarnos en la presencia del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión alabando al Señor, cantando juntos. Así que todos unidos vamos a elevar nuestras voces para alabar al Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará.
esta noche vamos a hablar acerca del gozo del Señor y de ese gozo que tiene que ser también nuestro gozo. Quisiera leer dos versículos, que leamos juntos, dos versículos. En el Evangelio de Juan, primeramente capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Qué hermosos textos, ¿no es cierto? Habla del gozo del Señor, pero a la vez habla de nuestro gozo. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo nos imaginamos al Señor? Hay una imagen formada de Jesús en la gente, o por lo menos en los cristianos en general, un rostro litúrgico, solemne, sublime, contemplativo, con cierta semblanza de ternura y tristeza. Así que esta es la manera en que se lo representa en estampas, en pinturas, en esculturas. Pero realmente tenemos que entender que eso solamente es una imagen que se ha hecho el hombre, pero que en realidad el Señor habla mucho del gozo que Él tiene, habla de su gozo, diciendo mi gozo de una manera muy clara, y realmente a lo largo de este mensaje, de esta palabra, vamos a ir viendo realmente cuáles son los fundamentos del gozo en la vida de Jesús y también en la nuestra. En primera instancia, tendríamos que decir que uno de los fundamentos del gozo en la vida de Jesús es que Él llevaba y tenía una vida perfecta. Jesús fue un hombre gozoso, el gozo genuino que refleja una vida realmente perfecta. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, dice algo muy hermoso y es algo muy descriptivo. Cuando se refiere al Señor, dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sabemos que santo es un atributo del ser divino. La santidad de Dios, la santidad de Cristo es un atributo del mismo ser de Dios. Habla de realmente su santidad perfecta. Inocente quiere decir sin culpa alguna, sin mancha, nada oscuro, indecente o impuro en su vida, apartado de los pecadores, más bien apartado del pecado que los pecadores realmente han practicado, pero que realmente de alguna manera Él se ha acercado a ellos para salvarlos. Y hecho más sublime que los cielos, dice el texto, es decir, más glorioso que los mismos cielos, pues en realidad por Él fueron creados. Qué hermosa descripción de Jesús, qué hermosa descripción de una vida realmente perfecta. Y qué importante que nosotros podamos contemplarlo de esa manera, es algo glorioso. El ser humano no conoce en realidad el verdadero gozo, pues está opacado por el pecado en la vida de la persona, que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con el Señor. El pecado debilita, el pecado enferma la vida de la persona, la atemoriza, la llena de angustia y nos lleva al terreno de la desconfianza y de la inseguridad. Es difícil poder con este contexto tener un verdadero gozo. Puede ser que algunas cosas nos diviertan momentáneamente, pero eso no significa tener un gozo permanente en el corazón, una vida feliz, una vida de dicha y gozo, como nos muestra la palabra. El gozo del Señor en realidad debe ser entonces nuestro gozo. El gozo del Señor es el gozo perfecto, es el gozo permanente. Nuestra fortaleza, nuestra oración inclusive. Ahí en el libro de los Proverbios dice algo maravilloso, dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Qué importante, ¿no?
que podamos realmente comprender que verdaderamente esto tiene que darse. Así como vemos en Jesús a alguien que realmente puede tener en esa vida pura, en esa vida perfecta de santidad, realmente ese gozo glorioso, de la misma manera nuestras vidas deben tener ese mismo gozo, porque el Señor así obra en nuestras vidas. Así como el Señor es santo, la palabra de Dios nos muestra que nosotros también debemos ser santos y vivir en santidad. El apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor pueda santificar por completo nuestra vida. El apóstol Pablo está mostrando el hecho de que el creyente debe vivir una vida santificada, una vida de santidad. El apóstol Pedro también habla al respecto en su primera carta, en el capítulo 1, los versos 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, que es el Señor, que es Dios, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Es decir, que en realidad se espera de nosotros como cristianos que podamos tener una vida también perfecta, es decir, que camine hacia esa perfección. Y esa perfección tiene que ver con esa santidad maravillosa. Cuando el creyente vive en santidad, el gozo del Señor fluye en su corazón y no hay nadie ni nada que pueda quitarlo de allí. El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 22 dice algo hermoso. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y mire lo que dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Por esto dice el apóstol Pablo cuando habla del gozo, una frase muy cortita allí en 1 de Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Qué hermoso esto, ¿no? Que este gozo maravilloso pueda estar obrando en nuestros corazones. No es un gozo que tiene que ver con las circunstancias exteriores, con lo que pasa a nuestro alrededor, con cómo hemos comenzado el día, sino que hay un gozo glorioso, inefable en nuestros corazones y que en realidad está relacionado con una vida que realmente es agradable en la presencia de Dios, una vida vivida en santidad y en el temor de Dios. Una segunda cosa que podemos mencionar en relación con este gozo es la íntima comunión que Jesucristo tenía con el Padre. Yo creo que es algo importante. Cuando tenemos comunión con Dios hay gozo en el corazón. Cuando podemos mirar en la persona de Cristo esta relación de comunión con el Padre, realmente era lo que le permitía al Señor vivir en ese gozo permanente. Mateo 12, 18 dice Dios, he aquí mi siervo, a quien he escogido, fíjese, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Qué hermoso. Está hablando de Jesús, está hablando del Señor. Él es mi amado, es mi hijo amado, es mi siervo, en quien mi alma siente agrado, se agrada de él. Pondré mi espíritu sobre él, dice Dios. En Lucas capítulo 3, versículo 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, la voz de Dios que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué mayor gozo podría sentir Jesús que el saber que el Padre lo amaba y se complacía de él? Qué maravilloso, ¿no? Él había descendido a esta tierra, había dejado su gloria, había tomado nuestra humanidad y el Padre ahora del cielo testifica que lo ama y que se complace en él de una manera maravillosa. Esto trae gozo al corazón. Jesús seguramente se gozaba en esto. Pero hermanos y hermanas, tenemos que decir también qué mayor gozo podamos sentir los creyentes que el saber que Dios nos ama
y al punto, nos ha amado a tal punto que entregó a su propio Hijo para darnos salvación. Usted puede pensar en algún momento o por algún instante de qué manera, de qué forma Dios nos ama. Y esto no nos trae gozo, saber que Dios nos ama de tal forma que ha dado a su propio Hijo, a su unigénito, para darnos salvación, que podamos glorificar el nombre del Señor, que podamos darle aleluyas al Señor, porque Él nos ha dado este amor tan grande y lo ha hecho a través de la entrega de su propio Hijo para darnos salvación. Y qué mayor gozo saber que se complace en nosotros cuando vivimos una vida de santidad y de obediencia delante de su presencia. Qué importante saber que Dios está complacido con nosotros. Qué importante saber que realmente Dios nos ama, ha demostrado ese amor de una manera tan importante al enviar a su Hijo, y si realmente podemos vivir en santidad, si realmente podemos vivir una vida como la que Él quiere que vivamos, seguramente en nosotros también estará su complacencia, como le estuvo también sobre su único Hijo Jesús. Qué importante para nosotros el compartir esta bendición. Podemos decir también que el gozo del Señor estaba en su total dependencia del Padre. Hay un texto en San Juan capítulo 11, versículos 41 y 42, que dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y en el capítulo 16, 32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué importante, la confianza, la dependencia absoluta del Padre. En la primera instancia, cuando Jesús dice: gracias te doy por haberme oído, porque siempre me oyes, el Señor estaba parado allí frente a la tumba de Lázaro, un hombre que había muerto hacía 4 días, y estaba en lo profundo de ese sepulcro con una terrible piedra encima o en la puerta, y con un montón de personas observándolo y esperando a ver qué era lo que iba a suceder. Y ahí el Señor hace esta oración donde muestra realmente que está dependiendo totalmente del poder y de la gracia del Señor. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué importante, ¿no? Dichas estas palabras, sabemos que Jesús llamó a Lázaro y que Lázaro salió de ese sepulcro con vida. En el texto de Juan 16 que leímos, cuando el Señor dice que lo iban a dejar solo, pero que el Padre estaría con él, realmente también era una situación difícil porque tenía que enfrentar la cruz, tenía que enfrentar lo que iba a venir, y todos se iban a escandalizar y todos se iban a ir, pero no estoy solo, dice el Señor. El Padre está conmigo. Qué hermoso este sentido de dependencia. Quisiera que lo relacionemos con nuestra propia experiencia también, así como lo venimos haciendo en los otros temas. Qué gozo es saber que Dios siempre está con nosotros. ¿Usted cree que Dios siempre está con nosotros? No sé si nosotros siempre estamos con Él, pero Él ha prometido siempre estar con nosotros. No importa cuál sea la circunstancia, el lugar, ni la ocasión, Él siempre está con nosotros, siempre oye nuestra oración y obra con poder, con gracia y con misericordia. Necesitamos saber que realmente está el Señor con nosotros y podemos verdaderamente, como el Señor, depender de Él. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar en esa relación de dependencia del Señor. Y el Señor además prometió, allí en el Evangelio de Mateo 28:20, al finalizar el libro o la carta o el Evangelio de Mateo, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos esta palabra? ¿Creemos la promesa del Señor? ¿Realmente podemos entender que el Señor ha prometido estar con nosotros para que podamos depender plenamente de Él, de su ayuda, de su compañía?
que el Señor está dispuesto a evidenciarse y a bendecir nuestra vida en todo momento. Dice también su profundo y recíproco conocimiento con el Padre. Podemos leer en Mateo 11:27, y fíjese las palabras de Jesús, que son tan evidentes. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, es decir, a Él, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. El gozo de un conocimiento perfecto. Nadie puede conocer a Jesús, solamente el Padre puede tener el conocimiento pleno de Jesús. Y tampoco nadie puede conocer a Dios sino su Hijo, es decir, Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso conocimiento perfecto y mutuo, recíproco! Pero hay algo en este versículo que no lo podemos dejar pasar por alto. También estamos nosotros incluidos en esto. Fíjese que cuando Jesús dice estas palabras, la última parte del texto dice, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que después de haber pronunciado dos veces la palabra nadie, Jesús sigue diciendo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que nadie puede conocer ni a Dios ni a Jesucristo, a menos aquel a quien el Señor lo quiera revelar. Y saben una cosa, Jesús ha revelado en su palabra que Él se quiere dar a conocer a Él mismo y al Padre. Jesús dijo en Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, para que las sepan. Y profundizando un poco más en Juan 17:26, dijo, Padre, en esta hermosa oración que Jesús hace allí en el contexto de la última cena con los discípulos, Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Conocer el nombre de Dios significa conocer su carácter, significa conocer su naturaleza, conocer su amor, que son características esenciales del ser divino. Significa conocerlo a Él. No es solamente conocer el nombre, bueno, Dios se llama Jehová. No, lo que dice Jesús acá al dar a conocer el nombre del Padre es realmente a dar a conocer su carácter, su naturaleza, su esencia, su amor, su misericordia. Qué maravilloso que podamos entender esto para que podamos realmente disfrutar esta maravillosa bendición y saber que nosotros también podemos llegar a tener y a unirnos en este conocimiento maravilloso que produce un hermoso gozo en nuestra vida. Conocer a Dios es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿o no es así? Hemos vagado por el mundo sin conocer a Dios, en caminos de tinieblas, de oscuridad, pero cuando conocimos al Señor, el Señor nos dio la salvación. Estábamos en angustia y en tristeza y el Señor llenó nuestros corazones de gozo. Dice el apóstol Pablo, y es un texto que es maravilloso, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren qué maravilloso lo que dice la Biblia. Podremos conocer a Dios, pero por supuesto, porque Él se está revelando. Y aquí el apóstol Pablo en este texto dice algo que es glorioso, es maravilloso, que nos ha sido realmente dado a nosotros. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar nuestro conocimiento, nada menos que de la gloria de Dios en la faz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice también que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos conociendo a Dios? Dice que somos conocidos por Él, la palabra lo afirma así, pero ahora nos muestra que Jesucristo nos quiere revelar, dar el conocimiento.
hemos sido iluminados en nuestro conocimiento para que podamos contemplar realmente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es decir, por medio de Jesucristo y su obra. Qué maravilloso que podamos realmente disfrutar esta bendición y gozarnos en el conocimiento de Dios, ¿no? Qué hermoso es poder decir que conocemos al Señor. Amén. No es que tenemos una vaga referencia de Él, sino tenemos un conocimiento experimental y la bendición de Dios está en nuestra vida. También podemos decir y mencionar la perfecta unidad con el Padre que tenía Jesús. Hay un texto que lo dice de una manera muy breve, pero muy contundente. En Juan 10:30 Jesús afirmó lo siguiente: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. No solo hay una perfecta unidad, sino también una completa identificación con el Padre. Cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice Jesús, hablándole a los discípulos, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, uno de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué maravillosa revelación hay en las palabras de Jesucristo en este texto. Él está diciendo algo maravilloso. No hay lugar para dudas o contradicciones aquí. No hay una parábola, una metáfora o una analogía, sino una verdad llana, clara y directa. Jesús está diciendo: el Padre y yo somos una sola cosa. Él está en mí y yo estoy en Él. Debemos creerlo, debemos entender esta unidad maravillosa y que realmente trasciende a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento exterior de las cosas. Frente a esta revelación y las siguientes enseñanzas que Jesús siguió dando, nuestro corazón se estremece de gozo cuando se nos permite participar de esta gloriosa unidad. Y alguno dirá: ¿pero cómo vamos a participar de esa unidad? Mire, leamos la Biblia, leamos lo que dijo Jesús. Cuando Jesús hace esa hermosa oración del capítulo 17 de Juan, en los versos 21 y 22, Jesús dice, orando al Padre, para que todos, hablando de los discípulos y de todos los que fueran a creer en Él por la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Fíjese cómo Jesús nos incluye a nosotros en esa unidad. Como tú, oh Padre, en mí, dice Jesús, y yo en ti, una perfecta unidad, pero no es cerrada, que también ellos, nosotros, tengamos esta unidad y seamos uno en ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creo que hay una claridad absoluta, meridiana, en estos textos y en estas palabras de Jesús. En los versículos 20 y 23, Jesús dijo también: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire cómo el Señor hace esta mezcla. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué maravilloso. No hay gozo en esta revelación, no hay gozo en esta comunión, no hay gozo en saber que así como el Padre con el Hijo son una cosa, el Señor nos está revelando ahora que nosotros debemos también unirnos a esta unidad maravillosa y que el que nos da lugar es el Señor, el que nos da lugar es Dios para que podamos gozar de esta maravillosa unidad. Esto nos llena de gozo
el corazón, saber que podemos tener esta comunión íntima, esta unidad perfecta con el Señor. ¿Tiene usted esta unidad? ¿Siente esta unidad con el Señor? Con el Padre y con el Hijo por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Quisiera ver otro punto. Podemos ver el gozo en la vida de Jesús en el permanente obrar en favor de las almas. Él vivió para hacer bienes, Él vivió para hacer las obras que el Padre le había encomendado, y estas obras estaban relacionadas con la bendición de aquellos que se acercarían a Él. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vivió y vino a este mundo para bendecir, para hacer bien, para hacer buenas obras. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué le parece? Él hacía toda clase de obras de bendición para aquellos que lo rodeaban. Su vida se caracterizó por dar, su mano siempre extendida hacia el necesitado. Y esto fue lo que también enseñó a sus discípulos y les dejó como encargo. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Dad y se os dará. Qué importante, ¿no? Poder dar de lo que hemos recibido. ¿Recibiste de gracia? Dad de gracia. Es un principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Y qué hermoso que nosotros podamos tener la característica de poder dar. Así como el Señor podía gozarse haciendo bienes, viendo la mano poderosa de Dios, obrando realmente y haciendo maravillas, nosotros también deberíamos sentir ese mismo gozo al ver a las almas recibiendo la bendición de Dios, la sanidad, la salvación, la transformación de vida. Jesús dio su propia vida. Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese cómo el Señor aquí se está revelando darse totalmente su vida ofrecida allí sobre la cruz para que el mundo pueda recibir la salvación. Nosotros también estamos incluidos en este privilegio. Efesios 2:10 dice: porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer bienes, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos por ellas o en ellas. Y qué importante esto, que podamos compartir esto. El Señor vino y estuvo haciendo bienes, y ahora el Señor nos dice: ustedes deben seguir haciendo bienes. Ustedes deben seguir haciendo buenas obras y bendiciendo a los que los rodean, porque Dios ha preparado esto para que ustedes lo hagan. 1 Timoteo 6:18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En la carta a Tito dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué le parece? Estamos nosotros también incluidos en esto. Así como el Señor podía gozarse al ver las almas bendecidas, recibiendo el mensaje del reino y recibiendo la sanidad y recibiendo las bendiciones y las transformaciones de vida, Dios a nosotros nos ha puesto hoy para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y de esta manera nuestro gozo pueda realmente estar vibrando en nuestros corazones. Cuando damos un mensaje y alguien acepta a Cristo,
Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero también podemos decir que cuando a alguien podemos llevarlo a los pies de Cristo para que reciba la salvación, nuestro corazón se ensancha de gozo, porque ese gozo del cielo el Señor nos lo hace sentir también en nuestros corazones. Qué importante, ¿no? La salvación de los pecadores. Creo que esto es tan importante para que nosotros lo podamos tener en cuenta. El gozo que realmente podemos experimentar. En la Biblia se revela, hay dos parábolas que podríamos solamente mencionarlas, que realmente traen un gozo muy grande. El gozo que está ilustrado en la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, de aquel que sale a buscar la oveja, deja las 99 y sale a buscar la que se perdió. Allí en Lucas 15 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, con gozo. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo no hay gozo en esto? Maravilloso, el gozo del Señor a ver las almas salvadas, pero también nuestro gozo de ver cómo realmente las almas vienen a los pies del Señor. También en la parábola del hijo pródigo tenemos el mismo mensaje. Cuando el hijo vuelve a su casa después de haber tenido la mala experiencia de haberse ido y haber malgastado todo lo que tenía, dice que cuando el hijo vuelve a su casa, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso cuadro, ¿no? De la bendición de Dios por la salvación de aquellos que realmente pueden venir al Señor. El gozo por el resultado de su sacrificio, cuando el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese qué importante esto, ¿no? El gozo puesto delante de él. Sabía que venían momentos de tribulación, de dolor, de angustia al enfrentar la cruz, pero su gozo estaba puesto por delante de todo esto. Es decir, sabía que por esa obra muchas almas iban a ser realmente bendecidas con la salvación y la vida eterna. Qué maravilloso que podamos comprender esto. Jesús, en palabras del profeta Isaías, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, de la aflicción de Jesús, y quedará satisfecho. Habrá valido la pena, se sentirá gozoso de haber hecho la obra que hizo, dice el Isaías 53, versículo 11. El gozo del triunfo, este es otro gozo en la vida cristiana, este es otro gozo en la vida de Jesús, pero también es un gozo en nuestra propia vida. Si miramos por un momento, Jesús entendemos que ha vencido al mundo, Él es el gran vencedor. Jesús en Juan 3, 16, 33 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ¿saben una cosa? En Juan 5, 4 y 5, primera de Juan, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es esta fe que el Señor nos ha dado para que nosotros hoy podamos realmente vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que realmente podamos ejercitar esta maravillosa fe y que la victoria de Cristo sobre el mundo se convierta en la nuestra para que seamos también vencedores en esto. El Señor venció el pecado. En 1 de Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, es decir, Cristo, terminó con el pecado. Qué importante que el Señor haya vencido el pecado por nosotros.
Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios declaró el fin del dominio del pecado, que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Qué hermoso que podamos realmente ver cómo realmente el Señor ha vencido el pecado y que esa victoria del Señor sobre el pecado se convierte en nuestra victoria sobre el pecado. Dice que venció a todos los poderes de las tinieblas, despojando a los principados y a las potestades, dice en Colosenses 2:15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lucas 10:19, he aquí, y esto ahora nos toca a nosotros, Él venció a todas las fuerzas de maldad, principados y potestades, y los exhibió públicamente en la cruz. Pero ¿sabe? Hoy nos da potestad a nosotros de poder tomar dominio. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué le parece? ¿Cómo el Señor nos comparte esta victoria para que nosotros también podamos tener esta victoria en su nombre? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, mencionando las fuerzas de las tinieblas, y que nada de esto podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Venció la muerte. ¿Sabe? El libro de los Hechos dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús venció la muerte. Al tercer día se levantó victorioso. Cristo resucitó de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora nosotros tenemos la bendición también de poder vencer a la muerte. En primera instancia, la muerte espiritual. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en pecados y el Señor nos levantó y nos resucitó de los muertos para que tengamos vida y vida abundante y vida gloriosa. Y la otra resurrección es la que tendrá lugar cuando el Señor venga en su venida. Y dice que los muertos allí en la primera carta a los tesalonicenses en Cristo se levantarán primero, resucitarán primero para recibir al Señor y poder estar para siempre con Él. ¡Qué maravilloso! La última cosa que quiero señalar es el gozo de la glorificación. Jesús se gozaba en la oración de Juan 17 en la culminación de su obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El gozo de poder nuevamente recibir la gloria que había tenido antes de haber venido a esta tierra. Qué importante para nosotros que realmente ese gozo de la glorificación también es algo que nosotros vamos a compartir. El gozo y la esperanza gloriosa de nuestra glorificación es real. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, he aquí, digo un misterio. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, esto de carne y hueso se vista de gloria, en otras palabras. Qué maravilloso poder realmente comprender esto, ¿no? El apóstol Pablo, cuando muestra esos planes, en el plan de salvación, esos pasos importantes, dice, a los que predestinó, a estos los llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe que de este proceso solamente queda un aspecto nada más, que es el de la glorificación?
por eso es que cuando hablamos de la glorificación de Cristo y decimos el gozo de la glorificación y cómo Jesús estaba ansioso por realmente volver a la gloria del Padre, nosotros hoy podemos verdaderamente tener esta gloriosa esperanza en la venida de Cristo, porque será el tiempo de nuestra glorificación. Hay un hermoso himno que quisiera relatar el coro, en la letra. Dice: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, a una voz la historia diremos del gran Redentor. ¿Está usted esperando ese día de la gloria? Compartir realmente el gozo de la glorificación y poder realmente estar ansioso por la venida de Cristo, porque sabemos que cuando Él venga volaremos a su presencia, seremos glorificados, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos de gloria y de esa manera estaremos para siempre con el Señor. Que el Señor nos ayude, que podamos abrir nuestros corazones, identificarnos con el Señor y que podamos participar. El gozo del Señor es nuestro gozo. La bendición, la gloria de Dios quiere ser derramada en nuestra vida en abundancia. Abramos nuestros corazones y recibamos esta maravillosa bendición. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia de Dios obre con poder en cada vida. Seguimos ahora alabando al Señor, estaremos juntando nuestras voces, uniendo nuestras voces para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. La Biblia, en el Salmo 106, versículos 4 y 5, dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Y Señor, juntos, puestos de acuerdo, venimos una vez más ante tu presencia, Rey, para pedirte que tengas misericordia según tu buena voluntad de este mundo, Dios, de nuestro país, de nuestra nación, Señor. Te pedimos, Rey, que el mundo pueda ver tu luz de amor, que pueda encontrar en vos la salida en este momento, Dios. Te pedimos, Señor, por nuestro país, que puedan también ver tu amor, Dios. En tu nombre oramos y lo dejamos en tus manos. Amén. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh
gloria al Señor por esta hermosa reunión que Él nos permitió disfrutar. Gracias a Él pudimos alabar y bendecir su santo nombre, agradecer todas las bondades que Él ha tenido a lo largo de esta semana con nosotros, a darle las gracias por su gran amor y su gran misericordia. Así que estamos gozosos de poder llegar al final de esta reunión, gozosos de haber recibido la palabra de Dios. Y ahora que nos tenemos que despedir, vamos a orar y vamos a poner todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones en la presencia del Señor para que Él nos guíe, nos ayude, nos siga fortaleciendo y nos ayude a permanecer en su camino. Todos unidos vamos a orar ahora, ustedes en su casa, nosotros aquí, pero unidos en un mismo espíritu clamando al Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias en este momento porque podemos elevar nuestras voces, Señor, para orar en tu presencia. Señor, tú que conoces cada necesidad, cada corazón, cada situación de cada vida, Señor, de cada hogar. Pedimos, Señor, que tu obra pueda realizarse, Señor. Sana al enfermo, levanta al caído, al que está deprimido, angustiado, Señor, con temores. Que lo liberes, Señor, completamente. Que tu gracia divina, Señor, pueda estar renovando espiritualmente cada vida, Señor, y que podamos estar fortalecidos por el poder y por la gracia de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche han compartido este tiempo, este momento tan hermoso, Señor, de poder estar unidos en tu presencia. Y, Señor, bendice esta semana que comienza. Que tu gracia pueda estar bendiciendo cada vida. Señor, abriendo puertas de bendición, de prosperidad, de trabajo, Señor, y guiando nuestras vidas para gloria y para honra de tu nombre. Todo lo ponemos en tus manos desde ya, dándote gracias para gloria y honra de tu bendito y santo nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor Gloria amado. a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado. Hermanos, les decimos que los amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. Les damos un fuerte abrazo en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente.